Saludos, mis hermanos y amigos. El ser firme en la obra de Dios, en saber a quién servimos, a quién nos debemos y en quién somos. El mostrar firmeza en las cosas del Señor. Hermanos, el amor de Dios no es el que se queda callado, sino el que habla, el que bendice. Hay dos maneras de hablar en la obra del Señor. Y eso tiene que ver con lo que hay en el corazón de las personas. Por ejemplo, si un hermano me ve en cosas malas, en cosas torcidas, ese hermano o esa hermana, si me aman, delante de Dios tienen la obligación de tratar de ayudarme. Sí, enseguida llamarme a conversar. Pasa esto y esto y otro. Llamarme a conversar. Pero, porque sus intenciones, la intención del corazón, la juzga el Señor. Si simplemente ellos tratan de tirar dardos y de hacer daño, harán daño. Como en efecto hay muchas personas que hacen daño, aunque se llamen cristianos o cristianas. Hablan cosas de su imaginación, cosas infladas, cosas malévolas. Y cuando hay uno que habla mal, encuentra otro que hace mal. Y 3 y 4 y se agrupan y hacen maldades. Pero cuando vienen de corazones de cristianos que realmente quieren ayudar a otros, que realmente quieren bendecir y servir para sacar del hoyo a otros cristianos, Dios bendice esa obra. Y el Señor bendice esa iglesia. Dios bendice esa iglesia. Mis hermanos, miremos un ratito en Gálatas, capítulo 6. Vamos a leer Gálatas capítulo 1. Capítulo 1, Gálatas 1. ¿Saben? Los judaizantes eran aquellos que andaban atrás de los que se convertían a Cristo, para decirles que ahora que conocían a Cristo, tenían la obligación de cortarse el prepucio. Sí, tenían que ser circuncidados. Porque si no eran circuncidados, ellos no podían llamarse hijos de Dios. No podían llamarse cristianos. Bueno, entre los apóstoles había quedado claro eso. Eso había quedado clarísimo. Sin embargo, en la iglesia de Galacia, el apóstol Pedro, sabiendo eso, tenía hermanos en la fe que estaban en el liderazgo de la iglesia, en la cúpula de la iglesia. Y estos hermanos apoyaban la circuncisión. Y Pedro, sabiendo que no estaba bien, por no pelearse con ellos, aplaudía. Es decir, se quedaba callado y dejaba que las cosas pasen. Que iba contra el Señor. Sí, Pedro, habiendo recibido directamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no quería quedar mal, no quería pelear. Y a veces hay personas así, cristianos así. No, hermano, yo no quiero pelear. No, hermana, yo no quiero pelear. Pero cuando se trata de doctrina, de la doctrina, de la Biblia, la pura palabra de Dios, mis hermanos, no se trata de pelear, sino que se trata de dejar las cosas claras en el Señor. Y como llega el apóstol Pablo a saber eso, reprende a Pedro y lo hace públicamente. Porque, hermanos, la iglesia estaba siendo contaminada por una mentira, por una falsa doctrina. Pero Pablo lo hace de frente, fíjense. Capítulo 1, desde el verso 6 leo, carta a los Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es tremendo porque denota en el griego que Pablo alza la voz a Pedro, lo reprende, porque había una falsa doctrina que se estaba metiendo allí. Y Pablo y Pedro eran amigos, pero hermanos, se estaba haciendo daño a terceros y delante de Dios eso no era correcto. Miren, tuve un compañero a quien aún lo estimo mucho, compañeros en la universidad, 3 años juntos en la facultad. Me convertí a Cristo y después de un tiempo, ¿no?, de no vernos, dice, nos encontramos. Y dice, ahora yo también soy cristiano. Le digo, yo me alegré cuando me dice, ahora yo también soy cristiano. Digo, y qué bueno. ¿A qué iglesia asiste? Soy mormón. ¿Cómo? Entonces no eres cristiano. ¿Cómo que no? No eres cristiano. Así de simple. Pero ¿cómo? Somos cristianos. ¿No ves la obra que estamos haciendo en el mundo? Primero, les digo, refiriéndome al capítulo 1 de Gálatas, es un evangelio diferente. Un evangelio que según sus libros, sus profetas, tienen un profeta Moroni, libro de Mormón, la perla del gran precio y doctrinas y convenios, que son sus 3 libros. Y ellos proclaman un evangelio diferente y tratan de anular lo que es la Biblia. Y la Biblia lo dice claramente. Si alguien, cualquiera, o aún un ángel del cielo, viene y les predica diferente evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. De manera que eso está en esta categoría. Es un evangelio diferente. Y este es el único evangelio, no hay más. No existe otro. Digo, me dice, no, es para ese tiempo. No. Bueno, se resintió, me fue insultando, me dijo cosas bien feas que no me había dicho antes en toda mi vida. Habíamos sido compañeros algunos años. Lo que demostró realmente que no tenía nada en Cristo. Nada de eso. Y es que, mis hermanos, hay que ser firmes ante las doctrinas que no tienen nada que ver con la sana palabra de Dios, la santa palabra de Dios. Un evangelio diferente. Hoy estamos viendo algunas sectas, inclusive dentro de las llamadas iglesias evangélicas, están creando evangelios diferentes. Ese proclámalo y recíbelo. Y otras cosas más. Por eso debemos estar apercibidos de la palabra, es decir, agarrados de la palabra de Dios, estudiando día a día, abriendo los ojos de la palabra de Dios. No que nos prediquen, alguien venga con un evangelio diferente. Pablo está bien enojado, pero no enojado por sí, sino porque el daño que se le estaba haciendo a los hermanos, y más aún por Pedro, porque hermanos míos, no, miren, dice,
No, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios. Fíjense, no que haya otro, sino que hay un evangelio diferente del que se los ha anunciado. Y Pedro era aquel de quien realmente andaba tranquilo, andaba tranquilo. Dice, pero si era un ángel del cielo, anuncia otro evangelio, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. En el capítulo 2, desde el verso 11, fíjense, ahora sí, Pablo se para ante Pedro y dice, Gálatas 2, desde el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo se le encuentra a Pedro en Antioquía. Se le encuentra y dice, cara a cara. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, por no decir en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso es lo que pasaba en la iglesia de los Gálatas. Con la anuencia de Pedro, los apóstoles Pedro, no, iban donde los Gálatas y no, pero si el apóstol Pedro está de acuerdo con nosotros. Pablo no, apenas lo encuentra a Pedro cara a cara. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Si tú siendo judío, mis hermanos, a veces perdemos amigos por defender la palabra de Dios. A veces perdemos amigos, pero escúcheme, nuestro Padre Celestial tiene una sola palabra. Una sola palabra. Si su papá terrenal, alguien habla mal de su papá, sí, su papá, alguien habla mal de su papá, ¿usted qué haría? ¿Deja que hablen mal de su papá o sale en defensa de su papá? Oh, si usted escucha decir, tu papá dijo esto y esto, aquello, usted sabe que es mentira, ¿usted se queda callado? ¿No va y defiende a su papá? No, yo conozco a mi papá, él no es capaz de eso, él no dice eso. Bueno, lo mismo se trata con la doctrina bíblica. Eso no dice la palabra de Dios, eso no dice el Señor, eso no lo dice. De manera que, mis hermanos y amigos, al como Pablo, hablando, ¿no? Dice, si alguien viene con un evangelio diferente del que os hemos anunciado, quien quiera que sea, puede venir un ángel del cielo, puede venir un hombre, ¿no? Con un buen terno, con un buen verbo, con una buena voz, con una buena dicción, o sea, un hombre perfecto y le habla bonito y los convence a las masas. Dice, pero si viene un hombre así, quien quiera que sea, si viene con un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, sea quien sea. Sea quien sea, de cualquier nacionalidad, no importa, sea quien sea, dice aquí, sea anatema. Tremenda pelea entre Pablo y Pedro. La reprendí cara a cara porque era de condenar. Mis hermanos, ante las doctrinas equivocadas, más me vale estar bien con Dios que estar bien con los hombres. Porque si los hombres quieren desviarse, pero debemos ser fieles a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Los hermanos en Galacia contaban con la anuencia de Pedro, pero cuando Pablo enfrentó a Pedro, le dijo, no, Pedro, no. Era su amigo, pero le dijo, no. Y esa es la enseñanza de hoy. Mis hermanos, si alguien viene a anunciarnos un evangelio diferente del que está en la Biblia, esa persona está bajo maldición, sea quien sea. Así se llame cristiano evangélico.
Así se llame, sea como se llame. Así tenga una Biblia o no, tenga 100 versiones de la Biblia bajo el brazo en su escritorio. Pero si viene con un evangelio diferente, donde Cristo no es Señor, es Salvador y Rey, y Dios, sea anatema. No es mi opinión, es la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis amigos y hermanos. Amén.